llegaba con un vacío interno muy raro. Era algo como que yo no podía completar, era algo como que algo me faltaba. Había una pieza en mi vida que hacía falta y yo siempre pensé que era papá. Yo siempre dije, bueno, cargo un duelo y no he sabido cómo sanar este duelo. También me pasó algo muy lindo que yo pensaba que leer era estar muy cerca de él, porque él me regalaba los libros de pequeña y me decía, los grandes artistas se enamoran de los grandes clásicos de literatura. Entonces papá siempre me ponía un clásico, me ponía algo sobre la mesita de noche. Y yo sentía que leer era acercarme un poco a él. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. Vive la experiencia Armanderos. Caracas, Madrid. Multiplica tu dinero. Gánale la inflación. Gonzalo López. Soy tu Realtor Pro. Salón Cantón. La mejor comida china venezolana. K-Export. Somos tu agente de envíos. Convertirse en actriz era una forma de honrar a su padre. Pero indudablemente la actuación corría por sus venas. Y con su dedicación y talento logró abrirse campo por sí misma y convertirse en una reconocida actriz protagonista de novelas internacionales. Pero allí no se detuvo y emprendió otro camino, en donde demostró que es una artista con todas sus letras. Hoy, ella es una reconocida escritora que ha logrado un bestseller con su libro Nunca pierdas la fe. Acompáñame a conocer la historia de esta actriz, modelo, escritora y conferencista, que es hoy sin duda alguna parte de los exitosos. Hola, me llamo Laura Chimaras. Nací un 8 de mayo a las 8:30 de la mañana en Santa Mónica, Caracas, Venezuela. Soy una mujer muy apasionada, me encanta la lectura, me encantan las letras. No sé si decirte si Laura Chimaras es una escritora porque es muy atrevido ponernos un título. Además me recuerda mucho que mi papá me decía, no te pongas títulos a través de tu vida, trata realmente de sentir la vida sin títulos. Y es muy difícil porque cuando me haces esa pregunta te puedo decir, soy escritora. ¿Quién es Laura Chimaras? Escritora, poeta, artista. Y de repente tengo un sentimiento un poco más sencillo o simple, no sé cómo definírtelo, que soy simplemente un ser humano que está pasando por esta tierra un rato y que me encantaría dejar un mensaje bonito y bueno, que cuando me toque partir la gente me recuerde de una forma bonita. Yo tenía 8 añitos cuando mi papá por primera vez me dice, hay un personaje en una novela que se llama Felina en Venevisión. Me están pidiendo hacer Gabriela Vergara pequeña, pero no la consiguen. Entonces yo dije que tú la podías hacer. Y yo le decía a mi papá, ok, no sé ni siquiera qué es eso. De verdad no tenía ni idea de lo que era. La primera vez que fui a un set, recuerdo muy claramente que Luis Manso, un gran director venezolano, fue el que me dirigió. Recuerdo una escena en una iglesia donde cuando yo termino la escena, Luis Manso voltea y ve a mi papá y le dice, tienes que tener cuidado con Laura porque se te puede convertir en una gran actriz. Y mi papá así como, ¿qué hice? Yo siento que ese momento marcó algo muy importante porque después yo iba a casa y veía a mi papá estudiar los libretos y veía a mi papá ir a hacer una película, ir a hacer una gira ahora de teatros y yo decía, yo quiero ser como él. Siempre de pequeñita lo veía o lo acompañaba el canal, yo decía, yo quiero ser como tú, yo quiero ser actriz. Claro, recuerda siempre desde la ingenuidad, desde la admiración al padre. También mi papá fue mi primer amor, mi primer amigo, mi primer compañero, como mamá en este caso. Y yo siento que entre los 8 y los 11 años, porque yo firmo el primer contrato con Radio Caracas a mis 11 años, es donde yo siento ese afán de quiero ser actriz. Ojo, quiero ser actriz porque admiro a mi papá, no porque sabía la complejidad de la carrera realmente. No, yo no. Lo que pasa es que Dani se la pasa aquí metido, pero yo prefiero patinar.
Yo también. Bueno, si quieres planificamos un día y nos vamos todos a las clases de patinaje. Primero, mucha presión muy negativa en una parte porque la gente decía que yo me ganaba los castings porque mi apellido era Chimaras. La gente decía que todo lo que tengo es porque mi papá me había colocado ahí, cuando realmente el trasfondo de todo es que mi papá me decía, no voy a mover un dedo por ti, no voy a hacer nada por ti. Si tú no estudias o te preparas como los grandes artistas, a mí no me interesa que seas actriz. Es decir, más bien mi papá hizo mucho énfasis en quiero que estudies y quiero que seas una mujer graduada, una mujer culta en letras, y después si tú quieres ser actriz, eres. Entonces eso fue con papá vivo, porque desde los 11 a los 15 años papá estaba vivo y había una presión entre comillas un poco más suave porque papá estaba vivo y él iba al set y me acompañaba y me ayudaba y me educaba. En el momento que él parte y yo al año protagonicé con Radio Caracas, una novela muy importante de Radio Caracas, es donde el conflicto empezó a ser mucho más fuerte, porque ahí es donde la gente decía que yo me ganaba el casting por ser Chimaras y porque, bueno, la gente también tenía un poco de lástima por lo que había pasado por mi papá. Fueron años muy difíciles. Sin embargo, personas como José Simón Escalona, personas muy importantes dentro del área, pueden confirmar que gracias a Dios me eduqué tanto y me preparé tanto que me ganaba el casting. Yo pasaba por millones de mujeres hermosas, talentosas, actrices venezolanas y de repente quedaba yo. Y de verdad me gané el casting. Creo que ese conflicto me llevó a educarme un poco más, me llevó a estudiar un poco más de cine, de teatro, de cómo leer un guión que hago. Y fue bonito, pero fue difícil. Al final del día, ya tengo 4 o 5 años que no ejerzo la actuación, pero al final del día siempre era la hija de. Siempre. ¡Ojo! Yo te puedo sonreír y decir, qué lindo, me encantaba. Y más con el propósito por el cual yo empecé esa carrera, que fue yo te admiro, quiero ser como tú. Es natural que alguien diga, eres la hija de Yanis. Cuando creces, te das cuenta que no, que quieres ser Laura, ¿me entiendes? Y que quieres tratar de construir una carrera tú. El destino es muy malcriado y caprichoso. Hoy puede decir que sí, mañana puede decir que no. Como tú con Tibisay, pobrecita. Pero bueno, mira, vámonos que mi familia debe estar preocupada por mí. Mira, hay un proyecto que se llamó La Precursora que nunca salió. Era un proyecto muy idealista, era un proyecto muy profundo, era un proyecto donde tuve que estudiar mucho sobre la izquierda, porque yo hacía de una niña rebelde, pero una niña líder. A nivel de preparación, ese proyecto fue hermoso. Siento que de verdad uno de los más importantes en mi vida, pero nunca salió. Entonces la gente nunca lo vio. Nadie pudo decirme lo hiciste muy mal o lo hiciste muy bien. Realmente yo me disfruté todo lo que grabamos y todo lo que pasó. Yo ahí tenía como 20 años, algo así tenía yo. Pero en efecto el proyecto que más me marca entre lo positivo y lo negativo, el proyecto que realmente siento que me hace ese clic y es como quien se para en el último piso de un edificio y dices o me lanzo o me regreso, fue un proyecto que protagonicé en Telemundo que se llamó Mi Familia Perfecta. Fue muy duro. Es que son esos matices de la vida, porque el personaje fue hermoso, fue exigente, la gente amó el personaje, la gente... Yo llegaba a tiendas a comprar zapatos y me decía Rosa, y yo así como, ¿de verdad estás viendo la novela? Y la gente, sí, tu personaje es lo máximo. Y de repente llegaba a casa y decía, no quiero hacer más esto. Era muy fuerte. Era un personaje que me sacó de mi zona de confort, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y ha sido uno de los más grandes, el cual le agradezco, porque el quiebre es el que me termina de dar a entender y decir, ok, no voy a actuar más. Sí. No me lo echen a perder. Antonia, es que no entiendo. ¿Por qué tú siempre te refieres al bebé como si fuese una cosa, una fruta, una verdura? ¿Qué quieres decir con eso? Con que si viene aceptable o es subnormal, ¿eso quiere decir que si viene defectuoso lo vas a rechazar? Mira, a ver, ¿cómo por dónde puedo empezar? A través de tantos años, si bien es cierto, me disfrutaba muchas cosas dentro de la actuación. Hacía personajes hermosos, hacía una familia dentro de la producción. Siempre que llegaba a mi casa,
Y esto es algo muy extraño. Y creo que nunca lo he dicho porque nunca me lo han preguntado como con tanta calma. Siempre me preguntan, ¿tienes un minuto para responder? Entonces digo, bueno, me fui. Era la persona contando un poco y tratando de dar unas ideas a través de un libro y verte la cara y la persona sonreía y los ojos le brillaban. Y ahí las piezas encajaron, pero ahí tenía mucho miedo de dejar la carrera, tengo que confesarlo. Comprendí que esa era una de las piezas que me hacía falta. Algo realmente para lo que nací, y fue para el arte, y el arte no es solamente actuar. Las letras llegaron en un momento en mi vida muy importante, en un momento en mi vida donde me mostraron esos vacíos a través de mis 16, 17, 18 años en adelante. Cuando llena ese vacío es donde yo hago mi último proyecto con Telemundo, donde ya tenía 3 libros afuera, no tenía 2, tenía ya 3 libros afuera, estaba girando un poco más y es donde digo, bueno, voy a hacer un stop. Claro, ahí pasaron ciertas cosas de magia, como que la vida te muestra. De repente presenté un examen para una escuela de escritores en Madrid, no tenía plata para pagarlo, esa era la realidad, era muy costoso y me gané la beca. Y saqué mi primer máster de narrativa porque me gané una beca. Y yo decía, en la actuación en mi vida me he ganado una beca, ¿cómo me voy a ganar una beca con escritura? Y yo siento que más allá que un don, más allá que el talento o la vida o Dios te colocó para hacer eso, eso es un porcentaje muy alto y muy hermoso. También a través de tu vida tú te estás educando y vas tratando de construir un camino para palpar algo que tenga sentido en tu vida. Yo siento que eso fue lo que me pasó. Ya decir en mi familia perfecta, y de verdad fue en la última fiesta ya de cierre, que llegué a mi casa y llamé a mi mamá y le dije, ya no actúo más. Y mi mamá me dijo, pero es que tú no puedes hacer eso, tú es lo único que te da para comer. Y le dije, no sé qué voy a vivir en los próximos años, capaz no voy a tener dinero en lo absoluto, pero yo no actúo más. Ya me estaba quebrando, ya estaba llegando a episodios en mi vida que no me gustaban. Y ahí ya la escritura, mira, abarcó
muchísimas cosas. Ahí es donde ya empiezo a hacer un curso de filosofía. Realmente es una carrera de 3 años, pero la tuve que sacar digital. Fue muy difícil hacerlo, pero es donde ya me empiezo a estudiar filosofía, donde empecé a estudiar un poco más letras, a aprender a escribir mejor, a aprender a estructurar, por ejemplo, mi primera novela se llama La historia de una adicta. Entonces, aprender a escribir para una novela. Es decir, es donde todo yo dije, ok, voy a educarme antes de continuar. Pero ha sido difícil y sigue siendo difícil. No es tan bello como la gente lo crea. Traté de resumir un poco la historia. Si mi pregón lleva esperanza es porque aún siento en mi pecho un corazón que se levanta. Y es que a pesar de todo, entre dramas y poemas, entre llantos y fiestas, entre amores y traiciones, la vida es bella. Realmente en Venezuela nunca me había presentado como escritora, es decir, te voy a presentar una conferencia, voy a hablar de los libros, nunca, de verdad nunca. Fue un poco, yo tenía muchos nervios por cómo la gente lo iba a recibir, porque no conocían otra figura de mí que no fuese Laura la actriz. Para mi sorpresa, fue hermoso. O sea, no hubo algo que yo te tenga que decir, aquella presentación no salió. Mira, y la gente feliz, la gente... Algo que yo tenía rato que no veía en Venezuela era la gente que le brillaban los ojos, la gente sonriente, la gente que me tendía la mano y me decía, no me interesa tomarme una foto contigo, me interesa darte las gracias y decirte que por favor vuelvas. Ese fue el sabor que yo me llevo de Venezuela. Me fui con ganas de quedarme un rato más, de poder girar y no hacer 4 fechas, poder hacer 20 si es posible. Si es posible regalar libros, de verdad me quedé con muchas ganas de volver a ir. Sin embargo, en el 2023 ya se empezó a vender la gira para el 2023 en Venezuela. Va a ser una gira un poco más extensa, un poco más grande, porque bueno, ya fuimos y ya sabemos cuánta gente quedó con ganas de más. Mi país, el sabor con el que me quedé fue nada como estar en casa. Esa es la realidad. Mira, pase lo que pase, hayan huecos en el piso, no sé, de repente se te espicha un caucho y no hay alguien que te ayude. Pase lo que pase con todas esas cosas extrañas que tienen todos los países, estar en casa es estar en casa. Yo cuando llegué, desde que me aterricé en el aeropuerto, la gente, cómo me recibió, la gente, cómo veía Nunca pierdas la fe, y ya que Nunca pierdas la fe lleva el nombre de papá, agarraron y abrazaron a Nunca pierdas la fe como si realmente fuese papá el que está volviendo a presentarse y a decir, epa, no me recuerden por cómo me mataron, ¿me entiendes? Recuérdenme por el tipo que fui un tipo de pinga, o eso creo, ¿me entiendes? Pero bueno, me fui feliz, me fui muy contenta y muy agradecida con todos los venezolanos. Noche a noche persiguiendo mis sueños, atravesando los miedos, conversando con la gente un mensaje de fe. Así fueron los abrazos que una vez soñé, sembrando a cada uno esperanza. Tengo que seguir mi camino, aquel que mi sueño me depara, con ese castillo rodante de cartón del que papá hablaba. No sin antes dar las gracias, no sin antes recordar. Nunca pierdan la fe, Venezuela. Nunca pierdan la esperanza. Mira, sí, gracias a Dios vienen muchas cosas. Creo que lo que más me cuesta es quedarme estática. Como, bueno, voy a tomarme vacaciones, me cuesta mucho. Nunca pierdas la fe, tiene un segundo volumen que va a salir en el 2023, ya lo empecé a escribir. Nunca pierdas la fe es un poco la perspectiva de mamá, un poco más complejo por el hecho de que ella está viva, por el hecho de que ella decidió contar lo que está viviendo. Tiene 6 años sana, mi mamá fue adicta durante muchos años y dijo, yo quiero hablar y me gustaría ser una voz para todos los adictos y evidentemente contar un poco la perspectiva de todo lo que viví con tu papá, porque realmente la persona que pasó por eso no fue solamente mamá, fue mamá y papá. Pero yo en Nunca pierdas la fe, en el volumen 1, decidí no contar esa parte porque mi mamá me decía que ella no estaba preparada. Entonces, esto es un libro muy difícil también de escribir, que ya se empezó a escribir, que ya se empezó a hacer. Va a salir en el 2023. Yo siento que a finales del 2023 puede salir el volumen 2. Acabo de lanzar un EP. Un EP es un álbum versión corta. A mis poesías siempre usaba música sin copyright en YouTube para presentarlas en mis shows. Era muy absurdo. Y yo decía, no, yo quiero algo propio. ¿Me entiendes? Yo decía, no, yo quiero sentir que cuando empieza el beat de mi poesía, yo puedo meterme en el personaje de lo que pude haber plasmado en esa letra. Entonces, ya desde hace también un año, porque lo arranqué en el 2022, a inicios del 2022, empecé a hacer música. Pero no voy a cantar, no me interesa cantar. Es decir,
que la gente no crea que quiero cantar. No quiero cantar, es simplemente quiero lograr modernizar un poco la poesía y que los jóvenes, así como usan TikTok, así como usan Instagram y les encanta y bailar las canciones de Bad Bunny y todos estos reggaetoneros que lo hacen muy bien, también de repente no te estés dando cuenta que estás escuchando una poesía y también te guste la letra, y eso puede influir un poco en llevarte a buscar un libro, en llevarte a tener un lenguaje diferente, una visión diferente de la vida. Entonces por eso la música que estoy haciendo y que sigo haciendo, porque ya empecé a hacer la música que va a salir para todo el 2023, que es muy difícil hacerlo, con un gran productor musical que se llama Roby Mesa. Él es venezolano, él es el director musical actual de Mau y Ricky. De verdad es un gran orgullo para Venezuela. Él es el que agarró mi proyecto y dijo: Lau, yo le voy a hacer música, y es un proyecto diferente, nadie lo está haciendo, nadie se está atreviendo a hacer poesía, porque piensan que la poesía es agarrar Neruda o Benedetti, Homero, y decir, bueno, lo voy a leer así con un vino en un bar con mucha gente de 70 años, y tú dices, no, ¿me entiendes? Yo digo, no, la poesía es hermosa. Además, si no existiera la poesía, no existe la música. O sea, simple. Wow, qué bonito. De verdad, muchísimas gracias. Además, gracias por dejarme hablar. Yo sé que se pueden reír, pero hemos llegado a un momento muy extraño en nuestro siglo, no sé, que es, ya no quiero que el artista hable. Simplemente dime dos cosas y ya. Así que gracias por esta hermosa entrevista, gracias por este reconocimiento, gracias por dejarme hablar y compartir todo lo que siento. Valoro mucho lo que haces, valoro mucho todo el trabajo que vienes haciendo. De verdad te sigo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo la primera vez que me apoyaste, creo que sacando uno de mis primeros libros. Así que de verdad muchísimas gracias, y que bueno, en nombre de Dios, esta entrevista se repita. ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Me entiendes? Y nos veamos otra vez en 5 años y que, ok, hemos crecido. De verdad, gracias. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. Vive la experiencia Armandeos. Caracas, Madrid. Multiplica tu dinero. Gánale la inflación. Gonzalo López. Soy tu Realtor Pro. Salón Cantón, la mejor comida china venezolana. K-Export, somos tu agente de envíos.